Hola, en este tutorial vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vinimos haciendo de un tiempo a esta parte con la construcción de un aplicativo en HTML utilizando PHP para poder gestionar registros en una base de datos. Para ello, lo primero que vamos a tratar de crear es nuestro modelo de datos. Y la propuesta que yo tengo para hoy es construir una aplicación de preguntas y respuestas, donde el usuario va a poder hacer algunas preguntas, esas preguntas van a poder ser visualizadas y respondidas por otras personas. Esencialmente vamos a simplificar nuestro diseño al máximo, ya que estamos desarrollándolo como ejemplo. Básicamente esto sería la parte del modelo, el modelo funcional de nuestra aplicación. Vamos a tener un modelo para, para realizar las preguntas, o sea, vamos a tener una tabla donde vamos a poder almacenar esas preguntas. Ese modelo va a tener las siguientes propiedades: un ID y un texto. Y así como nosotros manejamos una pregunta, generalmente puede tener una o varias respuestas. A partir de eso, tenemos la necesidad de crear una tabla, un modelo para la respuesta, donde vamos a poder almacenar las respuestas. Y las respuestas van a tener, así también, van a tener un ID para identificarse en su tabla y va a tener un texto de la pregunta, un, un texto de la respuesta, es la respuesta en sí, y va a referenciar, va a tener una clave foránea a una pregunta. O sea, una pregunta puede tener varias, una o cero, una o varias respuestas, y unas respuestas puede tener, o sea, una respuesta es una respuesta de una sola pregunta. Acá tenemos entonces la relación de uno a muchos. Una pregunta puede tener una o varias respuestas, pero cada respuesta pertenecen a una sola pregunta. Para ello tenemos preparado esta página HTML. Para comenzar a trabajar, yo me adelanté y en mi carpeta de mi servidor en htdocs creé una carpeta, un nuevo proyecto que se llama Question, y le agregué todas las librerías que vamos a necesitar. Una carpeta Bootstrap donde tengo todo lo que es de la librería Bootstrap, una carpeta CSS donde estoy incluyendo, además de Bootstrap, una librería que se llama FlatUI, que también es de CSS, que extiende algunas propiedades de Bootstrap, y un archivo style CSS donde yo puedo definir mis propios estilos por mi aplicación. Una carpeta para fuentes, si manejamos fuentes de aplicación o fuentes de Google Fonts, fuentes de Internet, Web Fonts, una carpeta de imágenes, una carpeta para todo lo que es los JavaScript, y una carpeta lib con mis librerías de conexión a base de datos y mi archivo index. Todo eso hice utilizando la librería, o sea, utilizando el editor Sublime Text. Acá tengo el siguiente. Valiéndome todo eso, yo construí este template, que es la página HTML, donde tenemos el encabezado de nuestra aplicación. Tenemos un formulario para una pregunta, donde tenemos que validar que el mismo sea de carácter obligatorio, y tenemos un sector donde tenemos las distintas preguntas realizadas, y la idea es que el usuario pueda hacer una pregunta y que la pregunta aparezca en esta lista, y eligiendo la opción de ver respuesta de cada pregunta nos pueda llevar a una página donde veamos las preguntas y las respuestas del mismo. Hasta el momento tenemos solamente lo que viene a ser la parte de HTML. Acá en nuestro archivo index.php tenemos la declaración de type, la apertura de la etiqueta de HTML, nuestro encabezado de nuestro documento, donde importamos, donde colocamos la codificación de caracteres, la etiqueta titlet, y referenciamos todos los elementos CSS que vamos a estar utilizando.
Luego en el body tenemos una div, la class container, que es de Bootstrap, que nos permite centrar los elementos en pantalla para que no para que se ajuste, para que deje este espacio en los márgenes y se quede centrado. Además de eso tenemos la parte del encabezado, el header, donde usamos el propio encabezado que nos trae como ejemplo FlatUI, donde aparece el nombre de nuestra aplicación, la palabra cuál es tu pregunta y una aclaración que es un proyecto web con PHP y MySQL. Luego tenemos la etiqueta de navegación, está vacía en el momento, no tenemos todavía nuestro elemento de navegación, que si tuviéramos estarían por aquí. Y luego tenemos dentro de un article utilizamos la clase Hero Units y ahí tenemos un for. Ese for tenemos dos elementos, un text area con un placeholder, escribe tu pregunta, es requerido con el atributo require y tiene un tamaño máximo de 200. La propiedad const no es necesaria porque no aplica cuando utilizamos el formulario Bootstrap, o sea, el text area con las propiedades de Bootstrap. Él sobrescribe las propiedades y no acepta la definición tamaño de columna. Para ajustar el tamaño de nuestra caja, nosotros estamos utilizando un archivo CSS a más. Acá dentro de la carpeta CSS, en mi style CSS, tengo una regla que se aplica a una text area, que es el width 100%. Si yo comento en esta parte, mi aplicativo va a aplicar, mi página va a aplicar el estilo de por defecto que viene definido por Bootstrap, que trae una caja un poco menor y que me deja todo el espacio. Pero yo quiero que esta caja ocupe todo el espacio que él tiene disponible para su uso acá, antes del padding de la Hero Unit. Entonces yo le digo que mi text area se aplica al 100% de la aplicación del espacio que tenga disponible. Así también la segunda, tengo un botón, o sea, un input del type submit, que es para hacer mi pregunta. Yo puedo preguntar y luego tengo también, a continuación de mi for, cierro mi artículo y tengo una div para un segundo artículo. Dentro de ese artículo tengo una div para el título, que viene a ser el encabezado de estas preguntas anteriores, donde yo puedo ver cada div ID respuesta es una respuesta, donde tengo una P donde está el texto de la respuesta y un botón para ver en realidad esta sería la pregunta, y tengo voy a sacarle esta ID respuesta, tengo una pregunta y tengo el botón ver respuestas. Si yo utilizo, tengo duplicado esto, pero yo sé que voy a usar una sola vez y tengo que generar, a medida que se genere con base de datos, tengo que generar cada una de estas div para las respuestas. Más o menos tenemos si actualizamos nuestra página, si actualizamos vemos acá, básicamente es una respuesta que tenemos y esto tenemos que generar por base de datos. Clicamos ver respuestas, nos tiene que abrir una página donde podamos ver las respuestas. Por último tenemos nuestro footer. Dentro de nuestro footer tenemos una explicación básica, algunas instrucciones básicas de cómo utilizar nuestro aplicativo y un enlace al soporte de usuarios si esto fuera una aplicación web real o la información institucional de la organización estaríamos desplegando ahí. Eso es básicamente todo HTML. Ahora necesitamos hacer funcionar esto con una aplicación con una base de datos. Para ello vamos a abrir nuestro administrador de base de datos, que es el phpMyAdmin. Para ello vamos hasta localhost y utilizamos la herramienta phpMyAdmin.
con esa herramienta tenemos que traducir nuestro modelo a un modelo de base de datos. Primeramente vamos a ir a esta base de datos, vamos a crear una base de datos, se va a llamar question y vamos a crear la base de datos. Una vez que se crea la base de datos, vamos a elegir la misma y vamos a crear nuestra primera tabla. Nuestra primera tabla se llama pregunta y va a tener dos campos. Vamos a continuar. La primera columna va a ser ID del tipo entero. No vamos a especificar, vamos a decirle que va a ser índice primario y va a tener autoincrementable para que él automáticamente maneje el identificador, y va a tener un texto. Texto va a ser del tipo varchar, va a tener un tamaño 200 y todo eso, solo eso. Y vamos a guardar nuestro campo. Muy bien. Ahora el segundo campo va a ser la tabla la segunda tabla va a ser la tabla respuesta y va a tener tres campos. Bueno, un ID del tipo entero, va a ser índice primario, autoincrementable. El segundo campo va a ser texto, va a ser del tipo varchar de 200 y el tercero va a ser pregunta ID, porque tiene que indicar qué tipo a qué pregunta pertenece estas respuestas. Muy bien, y podemos incluso, esto se va a comportar con una clave foránea y vincular que esta respuesta, esta tabla de respuesta tenga una clave foránea. Bueno, agregar índice, no sería eso, sería un índice, no. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento, pero básicamente esto se va a comportar como una clave foránea donde una respuesta pertenece a una pregunta y una pregunta puede tener una o varias respuestas. Esto es por un lado. Ya tenemos nuestra base de datos. Podemos cerrar esto. Ahora necesitamos ver nuestro aplicativo. Como dijimos, nosotros ya tenemos acá cargado todas nuestras librerías que necesitamos y vamos a trabajar en nuestro archivo index. Acá yo ya tengo mi lib conexión, donde puedo revisar los parámetros de conexión. Lo que voy a cambiar acá en conexión va a ser el nombre de mi base de datos, es question. Este es el nombre de mi base de datos, localhost acceso root. Muy bien. Ahora esta es mi clase mensaje que yo no voy a utilizar en este aplicativo. Voy a borrar este archivo. Ahora tengo la clase sesión que no voy a modificar nada. Voy a crear un nuevo archivo y ese archivo voy a salvarlo. Voy a asegurarme que esté dentro del lib question y se va a llamar pregunta.php. Esta va a ser mi clase para manipular las preguntas. Voy a iniciar mi etiqueta PHP y voy a cerrar PHP. Lo primero que voy a hacer es voy a hacer un include de lo que voy a utilizar. Include once. ¿Qué archivo voy a utilizar? Voy a utilizar el archivo sesión.php, porque a través de esa clase lo que voy a acceder a los métodos para ejecutar, para manipular la base de datos. Sesión PHP, doy inicio a mi clase va a ser pregunta, siempre el nombre de la clase con mayúscula, el nombre del fichero con minúscula, o sea, el nombre del fichero con minúscula y el nombre de la clase con la primera letra mayúscula. Vale. Ya tenemos mi
class pregunta. Vamos a definir sus atributos. Var id, var texto. Básicamente es esto. Luego necesitamos definir un método constructor, guión bajo construct, es el método constructor de PHP. En el método constructor, además de los atributos, tenemos un var sesión. Luego de eso necesitamos en nuestro método constructor inicializar nuestro objeto sesión. Entonces le decimos que haga un this, que al atributo this session sobre ese cargue un objeto que sea una nueva sesión. Y ya lo tenemos. Ahora necesitamos recuperar las preguntas que tenemos en nuestra tabla. Entonces vamos a crear una función para eso. Función, vamos a ponerle get all, porque vamos a recuperar todas las preguntas. Método get all, y el método get all va a tener la siguiente definición. Va a tener una variable SQL y va a tener el siguiente texto: select asterisco from preguntas. Preguntas es el nombre de mi tabla. En realidad es pregunta, no. Preguntas, select from pregunta. Bueno, y todos los registros de mi tabla. Bueno, además, para ejecutar esto necesitamos acceder a this sesión y el método se llama execute query. El método execute query que recibe como parámetro el SQL. Con eso ya ejecutamos la sesión, o sea, la sentencia SQL. Por último necesitamos retornar ese resultado. Entonces vamos a this sesión y el método es fetch all. Entonces fetch all que nos devuelve el array con todas las respuestas, y le tenemos que hacer un return de eso. Return this session fetch all, que va a ejecutar la consulta y va a retornar el array del mismo, convertido en un array. Con este ya tenemos el método para recuperar las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer que funcione en nuestro aplicativo? Vamos hasta nuestro archivo index.php, nuestro archivo frontal. Nosotros necesitamos que en el momento de cargar la página recupere todos los archivos. Entonces, antes de definir nuestro doctype, vamos a agregar nuestro bloque de código PHP. Lo agregamos de la siguiente manera: hacemos un include del siguiente archivo, del archivo que está dentro del lib barra pregunta .php, el archivo físico. Bueno, en ese momento vamos a definir una variable p y que va a ser igual a una new pregunta, un objeto pregunta. Luego esa variable p tiene que ejecutar el método para recuperar
todo, y eso tengo que guardar en una lista. Lista pregunta le voy a... Mejor todo, le voy a decir que es preguntas. Son preguntas y esto va a obtener desde el objeto P a través del método getAll. O sea, recuperar todas las preguntas. Con eso él ya recupera de la base de datos, si todo está bien configurado, ya tiene que recuperar todas mis preguntas. Pero todavía no estoy mostrando nada, entonces tengo que mostrar eso. Nosotros dijimos que esta Divi va a ser la responsable por mostrar los resultados de las preguntas. Entonces en este sector yo voy a añadir mi código PHP. Si yo utilizo Sublime, yo puedo escribir for y él me autogenera el código for each. PHP me da la apertura del código y el cierre. Este cierre puedo cortar y pegar abajo donde yo quiero que termine mi bucle for, donde es el objeto que se va a repetir por cada pregunta. Esta div es la que se va a repetir por cada respuesta. Y me dice que es una variable, y la variable que contiene las respuestas es la variable preguntas. Y él va a recuperar cada registro como una PR. Con eso ya tenemos, va a recorrer el registro de preguntas y va a recuperar cada pregunta y va a guardar en una variable que se llama PR. Bueno, ahora necesitamos imprimir esa respuesta dentro del párrafo. Entonces dentro del párrafo yo voy a escribir echo, control espacio y me autogenera. Y me dice qué variable necesito imprimir. La variable PR en la posición, ¿qué posición? Texto. Bueno, y yo necesito crear un enlace para esa variable, porque él tiene que venir acá a ver la pregunta, y la respuesta tiene que abrirme otra página donde yo pueda ver esas respuestas. Entonces yo voy a crear una página que se llama respuestas.php y le voy a enviar una variable a través del método get que le va a indicar qué pregunta es lo que se está refiriendo. Entonces le voy a enviar una variable p, y p va a ser igual al ID de la pregunta en cuestión. Entonces yo necesito acá dentro de la cadena utilizar PHP y la variable es PR en la posición ID. Con esto yo ya voy a enviarle un objeto de la respuesta al objeto. Voy a crear una cadena que sea respuesta PHP y acá un valor que va a obtener del ID de la pregunta. ¿De qué pregunta estamos hablando? Estamos yendo a la página preguntas, pero ¿de qué? O sea, la página respuestas, pero ¿de qué pregunta? De la pregunta ID tanto, ¿verdad? Y así ya ya sabemos de qué pregunta estamos hablando. En realidad esto parece, así visualmente parece un botón, pero en realidad no es un botón, es un enlace. Un enlace, si ustedes ven acá, es un objeto A, un href, pero que aplica la propiedad btn de la clase btn, que le da la apariencia de botones. Manejar enlace, pero visualmente parece un botón, pero en realidad es un enlace. Muy bien, con eso tenemos todo y podemos actualizar nuestro aplicativo. Y no nos imprime nada, pero tampoco nos dice ningún error. Posiblemente está funcionando, porque no nos muestra nada. Significa que él está recuperando una lista vacía y no está entrando en el for each y no está imprimiendo nada. No tenemos preguntas. Ahora necesitamos hacer funcionar nuestras preguntas, o sea, poder hacer nuestras preguntas. Para eso vamos a definir una función para insertar las preguntas. Vamos a crear nuestra clase, una función insertar. Esa función va a tener las siguientes definiciones. Va a tener un SQL y la siguiente sentencia: insert into, mi tabla es pregunta, y los campos son ID, no voy a
no voy a dejar que se genere pregunta. Y campo es pregunta y su values, el values va a ser lo que hay en el objeto, en el atributo de mi objeto this texto. Con esto ya tengo mi sentencia de insert y voy a ejecutar. Entonces voy a copiar esta misma sentencia y voy a ejecutar execute query. Perdón, hay un error en nuestro SQL, es insert entre preguntas y mi campo es el campo texto. Ese es el campo de mi tabla pregunta donde yo quiero insertar la pregunta. Ya tengo mi función insertar. Ahora tengo que utilizarla en el index. Yo tengo que recordar siempre que la inserción se realiza a través de formularios y ese formularios tiene el método post. Ejecuta el método post, que es el método más seguro para hacer inserciones, para hacer operaciones que alteran la estructura de la base de datos, los datos del depósito. Tengo un text area, pero este text area yo necesito definir una propiedad para poder acceder a él. La propiedad es name, porque con este name él va a crear una variable en la requisición post que tenga, a la cual se pueda acceder a través del atributo name. El name va a ser texto. Con esto ya tengo un texto que puedo insertar la pregunta. Entonces, ¿cómo yo hago? Antes de recuperar todas mis preguntas, yo tengo que preguntar si existe la variable post. Entonces yo tengo que hacer un if si está seteada la variable guión bajo post, significa que se envió un formulario y ese formulario tiene un campo que es texto. Si existe un texto de una pregunta, yo tengo que insertar esa pregunta. Entonces mi objeto P, que ya está construido, va a recibir ese texto y lo va a cargar en su propio atributo texto. P, el atributo texto es igual a lo que hay en guión bajo post, la variable texto que fue enviada por post. Bueno, va a recibir y va a ejecutar el método insertar. Con eso él está insertando esa variable. Luego él va a continuar y va a generar el archivo y va a recuperar todos los registros y va a mostrar las preguntas. Muy bien, vamos a probar, vamos a actualizar un poco nuestra vista. Un detalle muy importante, si ustedes usan Chrome, ustedes pueden con la tecla F12 o con la opción herramientas para desarrolladores, herramientas para desarrolladores, tienen la consola de desarrollo donde pueden ver todo lo que ocurre en su página mientras que ustedes tratan de cargar. Bueno, ya actualizamos nuestra página, vamos a ejecutar el método post. ¿Cuál es la capital de Canindeyú? ¿Cuál es la capital de Canindeyú? Vamos a preguntar. Vemos que él automáticamente hace la requisición y envía todas las y nos muestra cómo él va capturando algunos recursos de red de esta consola de administración. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya insertó nuestro atributo. ¿Qué está pasando básicamente aquí? Nuestra librería FlatUI utiliza un recurso que se llama WebFonts. Acá lo escribo, WebFonts. WebFonts es un recurso para buscar fuentes en la web.
O sea, fuentes distintas a a las fuentes SAFT fonts, o sea, las fuentes seguras que todos los sistemas operativos implementan. Básicamente que esto generó que casi todos los sitios utilizaban los mismos tipos de fuentes, Arial, Verdana y otras fuentes. Web fonts es poder capturar una fuente de un recurso externo y desplegarlo en tu aplicativo. Pero, ¿qué está pasando? No estamos teniendo conexión a internet, o sea, nuestra conexión está muy limitada en este momento. Por eso nuestro aplicativo, ¿cómo se comporta nuestro motor WebKit de nuestro Chrome? Él, en el momento de buscar la fuente, él tiene que recuperar toda la fuente y después mostrar el texto. ¿Y qué pasa mientras que no recupera la fuente? Él trata de recuperar, no se tiene conexión, él trata hasta que hasta que entre una requisición y la respuesta hay un tiempo que se llama el time out o el tiempo fuera que una aplicación espera para que reciba una respuesta. Mientras que él no consigue recuperar esa fuente por la baja conexión, él no muestra el texto y entonces hasta que recibe la señal del time out o se interrumpe la descarga. Un comportamiento un poco diferente al que usa el Firefox. El Firefox usa el motor Genko, algo así. Y el Chrome usa el motor WebKit para renderizar nuestra página. Acá tenemos nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Canindeyú? Bueno, ver respuesta. Y nosotros al poner ver respuesta vemos que nos muestra en la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla nos muestra la dirección donde está donde apunta ese enlace. Y si le damos clic, él nos envía a question respuesta PHP y la pregunta es la que tiene el ID 1, o sea, la pregunta 1. Con eso nosotros estamos sabiendo que estamos refiriéndose a nuestra pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra pregunta. ¿Cuál es la raíz de 99? La raíz cúbica de 99. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta acá. Y podemos haciendo. ¿Cuándo es la primera final de taller en la FASTEC? Y preguntamos y tenemos nuestras preguntas. Cada uno tenemos nuestras preguntas. Muy bien. Ahora, ¿qué es la idea? La idea es que al hacer nuestra pregunta ya nos lleve eh, o sea, al hacer nuestra pregunta y al hacerle clic en las respuestas, nosotros nos tiene que llevar para ver esas respuestas. O la pregunta en sí que puede ser que no tenga respuestas. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos vamos a cerrar un poco todo esto, vamos a dejar esto. Necesitamos nuestro archivo de respuestas y que básicamente va a ser vamos a cerrar este y vamos a crear una copia de nuestro archivo index para usar los mismos elementos. Vamos a decirle save as y en vez de llamarse index.php va a ser respuestas.php. ¿Cómo yo le pongo mi enlace? Él busca respuestas.php. Bueno, le doy .php y guardo en el mismo nivel la raíz de mi proyecto. Bueno, voy a abrir esto y voy a corregir. Esto ya no necesito. Voy a borrar esto porque necesito solo la parte visual. Bueno, y voy a cambiar mi título y voy a decir es respuesta para la pregunta. Para la pregunta y ahí le voy a poner 2 puntos, pero todavía no sé qué pregunta es lo que estoy haciendo. Voy a dejar el encabezado en sí. Voy a sacar este primer artículo con mi formulario. En realidad voy a cortarlo.
cortarlo para cambiar la estructura. Y acá voy a dejar, en realidad voy a cortarlo. Voy a cerrar. Ya dejé mi artículo. Va a ser, acá va a ser, acá tiene que ser texto de la pregunta. Acá tiene que ir el texto de la pregunta. Y acá tiene que ir las respuestas. En realidad acá no necesito acá voy a crear un texto. Este href tampoco no necesito solamente el texto de las respuestas. Loren insub, PHP for Edge no necesito, M for Edge no, tampoco no necesito. Así, más o menos esto. Vamos a ver si está funcionando. Vamos a volver atrás. O sea, tenemos nuestra pregunta. En realidad esto está renderizando la página de YouTube. Vamos a ver tenemos nuestra pregunta, vamos a ver nuestra respuesta. Y acá tenemos, acá nosotros nuestra idea en esta casilla tener la pregunta y acá tener las respuestas, varias respuestas, y al final de ello tener un formulario para responder a esa pregunta. Muy bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Primeramente nosotros tenemos que recuperar la pregunta, ¿verdad? Entonces uno nos dice que la pregunta es 1, pero yo no sé cuál es la pregunta, entonces yo tengo que manejarme por el ID. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito un método que me sea capaz de buscar una pregunta. Entonces, ese método va a ser el function get. O sea, un método get, que significa que él se recupera a sí mismo. Entonces, ¿cuál va a ser mi sentencia? Va a ser prácticamente parecida al get all, solo que en vez de recuperar todo, él va a tener una condición que va a ser where id sea igual a qué, al campo this id. O sea, yo voy a cargar mi objeto, le voy a cargar su ID que quiero recuperar y a partir de ello voy a recuperar su pregunta. Execute query, pero él no va a hacer un return, él va a crear una lista, generalmente va a ser una lista de una posición, y sobre eso va a recibir el fetch all, y ese fetch all él tiene que recorrer lista, y va a ser una variable p, y esa p es un array multidimensional, o sea, un array bidimensional, y va a tener que cargar a partir de ahí sobre el objeto this texto, va a ser igual a lo que hay en p en la posición texto. El ID él ya tiene, porque sobre eso es lo que pregunta. Entonces, y a eso, y solo eso, no necesita hacer un return, porque nosotros vamos a recuperar el objeto a partir del objeto, ejecutar el método y leer el atributo del objeto. El método es get que se recupera a sí mismo a partir de su ID. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros recibimos el ID de la pregunta, pero nosotros no sabemos todavía cuál es la pregunta, o sabemos que es la pregunta 1, pero no tenemos el texto. Entonces en nuestro archivo respuesta
vamos a añadir, antes de generar el HTML, vamos a añadir nuestro bloque PHP. Bueno, y acá en nuestro bloque PHP tenemos que hacer la siguiente comprobación. Si existe la variable que yo le estoy pasando por parámetro, es get, que tenga el identificador P. Si existe esa variable, lo que puedo trabajar. Entonces voy a, antes del if, tengo que hacer mi include. Include once, mi archivo es el archivo que está dentro del lib barra pregunta punto php. Si existe ese archivo, si existe esa variable get, yo tengo que construir un objeto p. P es igual a new pregunta. Esa pregunta, ese objeto p, va a recibir en su atributo id lo que hay en la variable get en la posición p, y va a ejecutar a partir de ahí, va a ejecutar, ya tiene el id, va a ejecutar el método get para recuperarse totalmente, o sea, recuperar solamente donde está. Entonces, si tuviéramos un objeto más complejo, él iba a recuperarse totalmente. Una vez que ya hacemos esto, él va a recuperarse a sí mismo. Pero sí, ¿qué pasa si no existe la variable get? Entonces, si no existe la variable get, si nosotros recibimos una petición de URL a nuestra página de respuesta, vamos a hacer un header y vamos a indicarle vamos a usar el método header, y en el header vamos a indicarle un location que va a ser index.php. ¿Qué significa? Si él recibe una petición no válida, él va a redireccionarse a index. ¿Cómo funciona esto? Si yo no le paso el id, o sea, no le paso la variable p, entonces él automáticamente vuelve a mi index. Yo no quiero irme en index, alguien puede intentar acceder directamente a respuestas. Entonces él no sabe las respuestas, si no le indica cuál es la pregunta, él no va a llegar a ver la página, porque se redirecciona antes que se renderice la página. Pregunta 1 me lleva ahí, ya ejecuta la pregunta 1, pero yo tengo que mostrar ese atributo. Entonces yo puedo mostrar aquí, darle un echo, y la variable es p y el atributo es texto. Con eso ya voy a actualizar un poco, me tiene que imprimir. ¿Cuál es, vamos en el título, cuál es la capital de Canindeyú? Incluso yo puedo colocar solamente la pregunta en mi cadena de texto. Voy a actualizar esto. ¿Cuál es la capital de Canindeyú? Me pregunta. Y acá tengo que imprimir esa misma pregunta. Donde dice texto es la pregunta, acá tengo que darle un echo control espacio, me genera el autocódigo con todo el bloque PHP. La variable es p, el atributo es texto. Con eso ya puedo utilizar. ¿Cuál es la capital de Canindeyú? Acá está. ¿Cuál es la raíz cúbica de 99? ¿Cuándo es la primera final de la fase tech? Vamos a probar un poco algo que podemos mejorar.
¿qué pasa si el texto de mi pregunta es más extensa que el espacio disponible en la visualización de la pregunta? Vamos a ver la respuesta y él me genera acá. Él ajusta el espacio y me despliega toda la pregunta. Muy bien, ya tenemos la pregunta. O sea, pero ya podemos ver la respuesta. Ahora tenemos que verla. Ya tenemos la pregunta y tenemos que ver las respuestas. Y ahí lo que está la parte más compleja de nuestro aplicativo. Yo tengo que saber que mi aplicativo es pregunta y respuesta, entonces yo necesito poder recuperar las respuestas, pero en este momento donde me muestra la pregunta yo también puedo responder a esa pregunta. Entonces en mi archivo respuestas.php, acá yo tengo en esta div yo voy a tener todo lo que sean las respuestas para mi aplicativo, ¿verdad? Entonces yo necesito crear un segundo artículo donde yo voy a manejar un for para las respuestas. Ese for va a ejecutar el método post y va a tener los siguientes campos: un text area con las mismas propiedades. Incluso yo puedo ir hasta el index y copiar el post y o sea, el formulario con el text area y el input. Tengo el text area, escriba tu respuesta. Y tengo el mismo name y tengo un submit que va a ser responder. Este ID voy a borrarlo, no. Voy a actualizar mi página y acá tengo un espacio para responder a las preguntas. Acá entonces voy a tener mi pregunta, las respuestas anteriores y un espacio para responder a esa pregunta. Todo validado. Ahora necesito, si ya tengo la pregunta, necesito recuperar las respuestas. Y recuperar esas respuestas voy a hacerlo a través de la base de datos. Entonces necesito una clase para manipular el acceso a mi base de datos, a mi tabla respuesta. Entonces voy a crear dentro del lib, además de pregunta, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar respuesta.php. En respuesta.php yo voy a abrir mi bloque PHP y voy a cerrarlo otra vez. Voy a hacer un include once de mi objeto de mi clase sesión.php para poder manipular el acceso a base de datos. Voy a tener mi clase, se va a llamar respuesta y va a tener la siguiente definición. Va a tener un ID, va a tener un texto
y va a tener, además de eso, va a tener una variable que se llama pregunta ID, que me va a contar de qué pregunta estamos hablando. Bueno, en ese momento yo necesito crear el siguiente método, el método además de esto, yo necesito una variable de sesión para manipular mi sesión de base de datos. Bueno, en ese momento yo necesito definir un método constructor, función guión bajo construct, el método constructor, y dentro del método constructor voy a inicializar mi acceso a base de datos. This sesión es igual a new sesión. Con eso ya inicializo mi acceso a base de datos. Luego necesito un método para recuperar todas las preguntas, todas las respuestas. ¿Pero de qué? De una pregunta en específica. Entonces no va a ser un getAll, un select indiscriminado, va a ser un select que solo va a afectar al ID de la pregunta. Bueno, entonces mi SQL, ya tengo mi método getAll, mi SQL va a ser de la siguiente manera. Es igual, comilla, comilla, punto. Mi tabla se llama respuesta. Entonces mi sentencia va a ser select from respuesta where. ¿Cuál es el where? Donde el campo pregunta ID sea igual al campo que esté dentro de atributo this pregunta ID. Con esto voy a ejecutar mi sentencia a través de mi sesión. Sesión execute query. Y le voy a pasar como parámetro la sentencia SQL. Y por último voy a hacerle un return del registro obtenido a través de la sesión con el método fetch all. Con eso yo ya recupero todas las respuestas de esa pregunta. Bueno, ¿y cómo lo recupero? Ejecutando ese método. Bueno, voy a volver acá a mi aplicación principal. Tengo todas mis preguntas. Bueno, mantiene mi. Tengo todas mis preguntas. Elijo una pregunta. Me pasa la variable P. Y acá yo tengo que imprimir la respuesta. ¿Cuál es la capital de Canindeyú? Y acá tengo que ser capaz de escribir la respuesta y que se inserte. Pero primero voy a tratar de recuperar las respuestas anteriores. ¿Cómo lo hacemos eso? Primero recuperamos nuestra pregunta. Entonces vamos a trabajar, si salimos de esto, hacemos un location, ¿verdad? Pero si continuamos, podemos manipular nuestra respuesta. Además del include once pregunta, vamos a hacer un include once del archivo de clase respuesta.php.
vamos a crear una variable R que va a ser igual a en realidad esta pregunta podemos instanciarle fuera vamos a instanciarle fuera del if para tener un ámbito de alcance mayor de la variable. En este momento vamos a crear el objeto R que va a ser un new respuesta y el objeto R va a recibir en su atributo pregunta ID el valor del atributo P ID. Bueno, con eso ya tenemos el objeto R nuestra pregunta ID. Nuestra pregunta ID que se refiere a qué pregunta estamos hablando, o sea, qué pregunta estamos visualizando. Ahora nosotros necesitamos recuperar todas las respuestas. Entonces voy a definir una variable que se llame respuestas. Creamos la variable respuestas para recibir todas las respuestas de esa pregunta y sobre esa ejecutamos, ella va a recibir el resultado del método getAll. GetAll del objeto R, que es el objeto respuesta. Siempre tenemos que cargar el ID antes de ejecutar el método respuesta. Podemos asegurarnos que esta P tampoco no sea vacía, pero eso ya vamos a verlo más adelante. Bueno, con esto ya nosotros recuperamos todas las respuestas. Ahora necesitamos mostrar esas respuestas. Dijimos que las respuestas vamos a mostrar en esta div. Entonces vamos a borrar este autotexto, que es el lorem, y vamos a dejar solo la P. Dentro de esta div vamos a crear nuestra respuesta. Entonces vamos a escribir la sentencia for each con el autotexto, nos completa, agarramos el cierre de la sentencia y completamos abajo, ya que esta va a ser la sección de código que se repita. Mi variable de lista se llama respuestas y mi llave va a ser rs res. Y acá necesito darle un eco a la variable res en la posición texto, con lo cual ya voy a tener las respuestas a la pregunta. Muy bien, voy a guardar todo y voy a volver a déjame ver, ¿cuál es la capital de Canindeyú? FetchAll, sesión FetchAll, me da un error en la línea 18. Vamos a ver, en realidad no es así el método es FetchAll. Primero la T, ahí ya tenemos. Volvemos atrás, actualizamos nuestra vista, muy bien, y le damos ver respuesta y no nos muestra nada porque en realidad no tenemos todavía respuesta. Y nos muestra el formulario para escribir nuestra respuesta. En este formulario ahora necesitamos escribir nuestra respuesta. Entonces necesitamos dentro de nuestra clase respuesta definir un método para insertar las respuestas. Insertar, esa es la definición de nuestro método. Y va a tener la siguiente definición. Va a tener un SQL y la palabra va a ser, la definición va a ser insert into
respuestas, en realidad respuesta, y ahí tenemos nuestros campos. El ID va a ser automático, texto, y el campo va a ser pregunta ID, y va a recibir los siguientes values. Values son primeramente lo que tenga en this texto y lo que tengamos en el atributo this pregunta ID. Siempre el símbolo del dólar para referenciar la variable, porque se nos interpreta como cadena. This pregunta ID. Con eso ya tenemos toda nuestra sentencia. Punto y coma al final. Vamos a acceder a nuestro objeto sesión y a invocar el método execute query, y le pasamos como un parámetro nuestra variable SQL. Con eso ya tenemos insertado nuestra respuesta. Muy bien. ¿Cómo va a funcionar esto? Dentro de nuestro frontend, nuestro archivo de respuesta HTML, nosotros ya recuperamos la pregunta y necesitamos, ya sabemos de qué pregunta estamos hablando, y necesitamos, antes de recuperar todas las respuestas, necesitamos verificar si vamos a hacer una inserción. Entonces nosotros le hacemos un if y le preguntamos si existe la variable post, significa que estamos viniendo a una inserción, y si existe la variable post, nosotros recibimos esto a través de un formulario con el name texto. Si existe el texto, nuestro objeto R va a recibir en su atributo texto, va a recibir el valor que le pasamos por post. Y ese valor con ese valor va a ejecutar, ya tiene el ID y ya tiene el texto. O sea, ya sabe cuál es la pregunta y ya sabe cuál es el texto. Y con ese valor va a ejecutar el R insertar. Se va a guardar. Y después va a salir del if y va a generar la lista y va a mostrar todas nuestras respuestas. Vamos a probarlo. Volvemos atrás, actualizamos nuestra página. Vemos cuál es la capital de Canindeyú. Es Saltos del Guairá. O Salto nomás. Salto del Guairá. O Saltos. Salto del Guairá. Vamos a responder. Y acá ya tenemos nuestra respuesta. Salto del Guairá, pues es la ciudad de Salto del Guairá. Mira, vamos a responder y ya tenemos otra respuesta. Volvemos atrás. En realidad nos está faltando un enlace para volver a todas las preguntas. A ver las respuestas. Ya tenemos dos respuestas acá. Bueno, ¿cuál es la raíz cúbica de 99? Pues no sé yo. Y acá no quedaría mal un botón volver a preguntas de repente, porque no estamos volviendo. ¿Cuál es la fecha de la primera final? ¿Cuánto era? Hoy estamos, este lunes es el 17-18, 24 de junio yo creo que tenemos algún examen.
Bueno, y eso es básicamente todo nuestro aplicativo. Podemos optimizar muchas cosas aún para transformarlo en un aplicativo completo, pero básicamente la esencia y la idea del mismo es que teniendo una pregunta, teniendo un formulario de pregunta, podemos generar algunas preguntas. Eh, Vamos a responder, pues no pasa nada, ya que el texto se ajusta al tamaño disponible. Que se ajusta al tamaño disponible. Y una vez que tengamos publicada esto, podemos añadirle varias otras características. Control de usuario, vinculación con cuentas de servicios de redes sociales, que está muy de moda. Ya podemos pensar en un aplicativo real que esté vinculado que el usuario pueda hacer login a través de Twitter o de Facebook, utilizando sus credenciales de otros servicios de red, y compartir esas preguntas, crear enlaces y crear una comunidad de preguntas y respuestas. Eso es todo por hoy y espero sus comentarios y nos vemos en la próxima.